Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica para la Calidad y Seguridad Alimentaria y Ambiental, y que este año celebró su 40 aniversario de fundación. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en esta charla virtual titulada Monitoreo y caracterización de microplásticos en arenas de playas y aguas costeras de Costa Rica, que será presentada por el investigador Juan Guillermo Zagot Valverde y que se realiza en el marco de la Semana Ambiental 2022 y en conmemoración del Día Mundial de los Océanos. Juan Guillermo Zagot Valverde es laboratorista químico de profesión y es encargado del Laboratorio de Oceanografía Química del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Además, es integrante del equipo de Costa Rica en la Red de Investigación Marino-Costera, REMARCO, donde se ha destacado por su labor en el área de microplásticos. También ha participado en proyectos de investigación de calidad de aguas, pastos y sedimentos marinos, microplásticos, basura marina y acidificación oceánica. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas al expositor. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de esta charla estén transmitiendo desde las casas, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Juan Guillermo. Adelante, Juan Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias nuevamente al SICA por la invitación a participar de esta charla. Para nosotros siempre es un gusto y un placer poder compartir un poquito de las investigaciones que realizamos desde el CIMAR y en este caso hablando sobre los microplásticos y su monitoreo. Voy a comenzar a compartir la presentación. Como bien se indicaba, la charla está titulada como Monitoreo y caracterización de microplásticos en arenas de playas y aguas costeras de Costa Rica. Esto viene dado desde el CIMAR, como proyecto del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Y es que al hablar del tema de microplásticos también es muy importante referirnos un poco al tema a nivel de plásticos a nivel mundial, ¿verdad? Esta ha sido una temática que ha venido tocándose desde hace ya varias décadas hacia atrás, ¿verdad? Y que ahora justamente se están estudiando pues las consecuencias que venimos arrastrando desde entonces. Si bien el plástico vino a dar un cambio total a la vida de todo el ser humano y del planeta, ¿verdad? También en cierto punto, ¿verdad? Vino a acarrear muchas consecuencias para este momento negativas, ¿verdad? Si bien fue un paradigma que rompió, ¿verdad? El plástico como material innovador, también en cierto punto dejamos, ¿verdad? Se dejó llevar por la sobreproducción y por la falta de tratamiento de estos residuos y es por eso que ahora estamos viendo a escala mundial efectos y bastante negativos. Si buscamos un poquito de información para ponerlos en contexto, les coloco esta imagen acá, donde quería ilustrarles, ¿verdad? O como bien dice el apartado, ¿verdad? Que solamente estos 10 ríos de la parte oriente de nuestro planeta transportan más del 90% de los desechos plásticos que terminan en los océanos. Estamos hablando de solamente 10 ríos, 10 de los ríos más grandes, pero que transportan más del 90% de desechos plásticos. Y si nos vamos un poco a las cantidades, ¿verdad? Que expresan, podemos darnos cuenta que algunos inclusive llegan a los millones de toneladas por año de desechos plásticos puestos en el mar, ¿verdad? Hablamos de cientos de toneladas, millones de toneladas que se van acumulando, plásticos que quedan, ¿verdad? Flotando, que quedan sin tratamiento, ¿verdad? En el mar o cercanías, en los ríos, ¿verdad? Generando todo este problema ecológico que pues les iré explicando a lo largo de esta presentación. Esto quería ponerlos como en contexto a nivel internacional también,
Pero si nos vamos un poco a nivel nacional, nos encontramos con este tipo de información, por ejemplo, ¿verdad? Como tenemos el río Tárcoles categorizado como uno de los más contaminados de Centroamérica, no solamente hablando de temas de basura, ¿verdad? Porque arrastra toda la basura y todos los residuos plásticos del gran área metropolitana, ¿verdad? Sino también a nivel de contaminación química, a nivel de contaminación microbiológica también, ¿verdad? Entonces, para traer también en contexto que a nivel nacional también tenemos problemas por resolver que se han dejado con los años y que ha ido lastimosamente incrementándose. Como representación de esta problemática, les coloco también estas fotos como para acercarnos un poquito a la realidad también que podemos ver acá en el país, ¿verdad? Estas son fotos de la desembocadura del Río Grande de Tárcoles, ¿verdad? Donde podemos encontrar esas grandes cantidades de basura, muchos de estos macro basura o macroplásticos, ¿verdad? Como pueden ver, que les decía que vienen arrastrados generalmente por las diferentes cuencas de los ríos y que vienen a desembarcar finalmente acá. Y es que en algunos lugares del planeta ya la contaminación por plásticos ha sido tal que inclusive en el mundo científico se les ha comenzado a denominar, ¿verdad? Y se les ha puesto el nombre de plastisferas, ¿verdad? Plastisferas para dar a entender como estos ecosistemas que han sido totalmente alterados, ¿verdad? Donde es tal la contaminación que existe donde inclusive bacterias o microorganismos, virus, se han adaptado a vivir en estas condiciones, ¿verdad? A veces condiciones anóxicas, a veces condiciones de suma contaminación, ¿verdad? Tanto química como biológica o microbiológica, pero que inclusive se han desarrollado y que abarcan grandes áreas, ¿verdad? De superficie del mar o de ríos o de cercanías a estos. Como ejemplos de plastisferas también quería mostrarles este tipo de imágenes, ¿verdad? Que se ven a lo largo del mundo en diferentes, ¿verdad? Partes y desembocaduras generalmente de ríos. Estas son, ¿verdad? Como les decía, grandes zonas contaminadas por mucha contaminación plástica en donde muchos de los microorganismos inclusive se han adaptado a vivir bajo estas condiciones. En unión a las plastisferas o a estas grandes zonas de contaminación, también para este momento se han descrito lo que son conocidos como vertederos oceánicos o islas de basura, ¿verdad? En la imagen se representan 6, que son como 6 de las más grandes parches de basura que existen, aunque ya para ahorita, para la actualidad, se conocen que están o se están formando muchos otros, tal vez no del mismo tamaño que estos representan, ¿verdad? Pero sí con un tamaño, ¿verdad? Que se van creciendo estos vertederos oceánicos o islas de basura se forman debido a la concentración, sobre todo del macroplástico o del plástico grande, que por las condiciones morfológicas del lugar, las condiciones oceánicas y las mareas hacen que en estos sectores queden acumuladas grandes cantidades de basura, no se puedan mover tanto, ¿verdad? Entonces es ese cúmulo que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Que en general también genera mucha contaminación, tanto química como biológica. Y es que también si nos ponemos a revisar cuánto duran los desechos de la basura, ¿verdad? Y nos damos cuenta, por ejemplo, que una pila puede durar hasta 1000 años, unos pañales desechables 450 años en degradarse, las botellas de plástico otros 450, envases de plástico con hasta 300 años, es realmente cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta y la contaminación tan grande realmente que estamos evidenciando ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en estas islas de basura y en cuánto dura esta basura en degradarse, cuántos microplásticos podrán derivarse entonces de toda esta basura que se encuentra acumulada y que no se mueve, ¿verdad? Que simplemente está ahí esperando a degradarse en algún momento, pero que toman, de verdad, cientos de años. Ya como para entrar en tema y ubicarlos un poquito en el tema de los microplásticos, ¿verdad? Esta es una pequeña clasificación para entender de qué se tratan los microplásticos. Para ahorita existen muchas clasificaciones, cada vez surgen como más, ¿verdad? Más clasificaciones en donde poder colocarlos. Esta es una clasificación sencilla para que ustedes comprendan más o menos cuáles son como los principales o cómo los clasificamos nosotros. En el ámbito de los plásticos o ¿verdad? De los polímeros, podemos encontrar los que son macroplásticos, que nosotros los clasificamos como aquellos plásticos mayores a los 5 milímetros, o podríamos llamarlo como aquellos plásticos grandes, que pueden ser vistos a simple vista. Por otra parte, tenemos los nanoplásticos, ¿verdad? Estos nanoplásticos son estructuras, ¿verdad? De plástico poliméricas muy pequeñas, por lo general por debajo del micrómetro de tamaño, y solamente estas pueden ser vistas a través
de objetos especiales o, ¿verdad? O de equipos especializados para ver este tipo de estructuras a nivel tan pequeño. Y los microplásticos, que es lo que nos atañe en la charla de hoy, los hemos clasificado como aquellas partículas de plástico que tienen tamaños entre 1 y los 5 milímetros. Y dentro de los microplásticos podemos encontrarlos en dos tipos, los microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Entonces vamos a hablar un poquito más de cada uno de estas clasificaciones. Dentro de los microplásticos primarios, ¿verdad? Como su nombre lo dice, son microplásticos que son creados desde el origen con este tamaño micro, ¿verdad? O milimétrico. Son creados generalmente para hacer funciones de crear otros plásticos de mayor tamaño, ¿verdad? Como sería el caso de la imagen que tienen acá a la derecha, que son los pellets plásticos que se utilizan como materia prima, ¿verdad? Estos pellets en grandes cantidades, lo que se hace es que se les aplica calor y presión y entonces permiten la formación de plásticos más grandes, ¿verdad? Ya como botellas o como recipientes, como estañones también. Entonces estos son creados específicamente con ese fin y con ese tamaño. Pero también podemos encontrar otros microplásticos primarios que han sido utilizados por diferentes industrias, ¿verdad? Muchas de estas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la industria cosmética, ¿verdad? En donde a diferentes, por ejemplo, pastas de dientes o abrasivos, exfoliantes para la piel o productos cosméticos han sido adicionados intencionalmente estos microplásticos primarios, ¿verdad? Para crear la función para la cual están vendiendo el producto, ¿verdad? Ya sea exfoliar la piel, exfoliar los dientes o causar cierta abrasión en alguna parte, ¿verdad? A veces vienen especificados en las indicaciones, ¿verdad? Que viene, ¿verdad? El nombre del plástico, ¿verdad? Como sería en este caso, ¿verdad? El polietileno, pero en otras veces colocan otros nombres para, por ejemplo, disimular que no diga plástico, ¿verdad? Sino, por ejemplo, puede ser descrito a través de microperlas o microbits, o en otros casos, ¿verdad? En donde no colocan directamente el nombre de plástico, ¿verdad? Sino que lo colocan a través de una indicación, ¿verdad? Como algún código especial, pero si uno se va a buscar ¿verdad? En los ingredientes, ese código se da cuenta al final que es un plástico, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo para que lo tomen en cuenta y para que tal vez vayan a revisar en sus casas también los productos que utilizan dentro de los ingredientes para ver si alguno de estos contienen estas partículas. Dentro de la clasificación, los microplásticos secundarios, ¿verdad? Son aquellos microplásticos que se derivan de los plásticos de mayor tamaño, ¿verdad? Que por acciones de los vientos, de las mareas, por acción de los rayos ultravioleta del sol, estos plásticos de gran tamaño en el agua comienzan entonces a degradarse en pedazos más pequeños y es lo que consideramos nosotros microplásticos secundarios, que podría ser en este caso restos de redes de pesca, envases, bolsas o residuos de estereofoam. Y es que si hablamos de microplásticos, también tenemos que hablar de cuáles son los efectos, ¿verdad?, adversos que están generando, ¿verdad?, en todos los ámbitos de la naturaleza, inclusive en el ámbito de los seres humanos. Empezamos hablando un poquito de los efectos que se pueden evidenciar a nivel de la biodiversidad. Muchos de estos están expuestos acá en las fotos, ¿verdad? Muchos de estos tienen que ver con el ahogamiento de especies marinas al consumir este tipo de plásticos, ¿verdad? También algunos fragmentos han sido incrustados en la piel de muchos de estos animales, ¿verdad? Causándoles laceraciones, causándoles la pérdida de ciertos miembros. Y tal vez lo que se ve también mucho es el consumo por parte de estas especies, ¿verdad? El consumo del plástico, ¿verdad? Ellos creen entonces que se están alimentando, generan una falsa sensación de saciedad, ¿verdad? Y generalmente pues mueren, ¿verdad? Por inanición o por desnutrición. Y mucho de lo que estamos viendo ahora en este momento también a nivel de biodiversidad, ¿verdad? Lo que les describía, que todos estos animales, ¿verdad? Aves o mamíferos que se alimentan de plásticos o así, generalmente, ¿verdad? Estamos viendo ya lo que es una bioacumulación de estos plásticos, ¿verdad? Entonces, donde los organismos marinos más pequeños se acumulan ¿verdad? Se alimentan de estos plásticos, las aves y los grandes mamíferos se alimentan de estos pescados y ve entonces aquí como el traspaso de los microplásticos desde una fase de la acuosa hasta la fase de los mamíferos. Efectos en el medio ambiente que logramos ver, desdichadamente ya los microplásticos los estamos viendo en muchos y muy diferentes ambientes, ¿verdad? En este caso les estoy hablando de la contaminación por plásticos en el agua y en las arenas, ¿verdad? En lo que sería el mar, pero también si nos vamos a buscar un poquito podemos encontrar que los microplásticos prácticamente nos rodean en todos los ambientes, ¿verdad?
desde la tierra, en donde ya se han descubierto microplásticos en los suelos, se han descubierto microplásticos en la lluvia, en la nieve, se han descubierto microplásticos en lugares, ¿verdad?, tan inhóspitos como los Alpes o en los lugares más profundos, ¿verdad?, del mar. Entonces, para que ustedes vean que realmente es un problema a nivel general, no es solamente, ¿verdad?, que estamos viendo a nivel del mar, sino que ya es un problema exteriorizado y mundialmente afectado. Efectos en la salud humana, tal vez aquí ha sido uno de los aspectos como más importantes de la investigación de los microplásticos, ¿verdad? Y es que ciertamente ya estamos encontrando que estas piezas de plástico están siendo consumidas por especies marinas y especies marinas que después son de consumo humano. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos consumiendo en este momento microplásticos, ¿verdad? Ya existen estudios acá de Costa Rica donde se asegura, ¿verdad?, que las sardinas que se hicieron en un muestreo contenían microplásticos, así también como camarones, langostas y todo este tipo de crustáceos, ¿verdad? También hay indicación de que contienen microplásticos. Y es que al ser estructuras, ¿verdad?, sólidas, que duran muchísimo tiempo en degradarse, son como fuente, o sea, importantísima, ¿verdad?, para que, digamos, logren que otros materiales se adhieran a su superficie y perduren en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, que virus o bacterias que tal vez en el ambiente normal se degradarían en cierto tiempo, al estar como adheridos a ese tipo de partículas, duran aún muchísimo más en degradarse. Así también podemos mencionar, por ejemplo, metales pesados, ¿verdad?, como el plomo, el arsénico, níquel, que dependiendo de las condiciones en que se encuentre, ya sea en el agua o sobre la arena, estas sustancias pueden adherirse a los microplásticos y entonces durar muchísimo más en el tiempo en degradarse, ¿verdad? Sumado al problema, ¿verdad?, que pueden representar como estructura física los microplásticos, encontramos en sí los compuestos químicos de los cuales están formados los plásticos, ¿verdad? Muchos de estos son plastificantes, son aditivos químicos que se utilizan, ¿verdad?, para darle, pues precisamente esa plasticidad, ¿verdad?, al plástico, permitirle la permeabilidad, permitirle todas las características que tienen, pero todos estos aditivos son sumamente tóxicos, ¿verdad? Muchos de estos se consideran compuestos orgánicos persistentes, ¿verdad? Y muchos de estos, o en la línea de investigación que se han hecho sobre todo, son los que tienen que ver, por ejemplo, como el BPA o el bisfenol A, que ya está bastante estudiado y caracterizado, ¿verdad? Este es un plastificante, que es un aditivo que se les pone, pero se ha hecho importantes estudios ya que se le considera un disruptor endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel del cuerpo humano genera contraindicaciones a nivel hormonal, ¿verdad?, causando ciertas deficiencias o alteraciones en el cuerpo humano. También se han hecho importantes estudios en lo que tiene que ver con alteración en el cáncer. Entonces, para que, ¿verdad?, veamos como desde todas las perspectivas que no es solamente como el material plástico en sí, como partículas, sino también todas las características químicas que están formando ese plástico y pues que estamos ingiriendo. En este ejemplo que quería mostrarles la bioacumulación, ¿verdad?, que lo que les explicaba en unas láminas anteriores, ¿verdad?, cómo a partir de estos plásticos que están formados por diferentes sustancias, en este caso se especifican los bifenilos policlorados, pero que también puede ser el bisfenol o en forma de ftalatos, ¿verdad?, entran en contacto ya sea con el agua o con la tierra. Los organismos que están ahí entran en contacto con estos microplásticos, los consumen, ¿verdad?, están pues en interacción directa con estos, finalmente estos organismos, ¿verdad?, que son de consumo humano, entran entonces en contacto con nosotros, por lo tanto dándose una bioacumulación importante en el ser humano. Y todo esto lo estamos viendo ya, ¿verdad?, reflejado en importantes estudios que se han hecho a lo largo del mundo, ¿verdad?, con diferentes énfasis, pero todos caen en la misma conclusión, ¿verdad?, de que realmente ya existen los microplásticos en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, lo que quería mostrarle con estos artículos publicados es cómo los diferentes estudios demuestran, pues ciertamente, la presencia de estos en el cuerpo humano. Muchos de estos encontrados en la sangre humana, restos de estos también inclusive en placentas de mujeres embarazadas, también se han encontrado dentro de los tejidos del aparato respiratorio de los seres humanos, ¿verdad? Y pues estudios de cuál ha sido, ¿verdad?, por ejemplo, la ingesta oral de los microplásticos, pero sobre todo como para dar a entender de que realmente ya es una temática a nivel mundial, una problemática y que ya se encuentra en el ser humano.
Algunos de estos estudios inclusive se han puesto a relacionar, ¿verdad?, cuáles son las características que tienen los microplásticos para adherirse a hombres y mujeres inclusive, y cuáles son, ¿verdad?, como las partes del cuerpo en donde podríamos sentir, ¿verdad?, o las formas de ingesta más comunes o donde podríamos encontrar plásticos mayor comúnmente, ¿verdad? Entonces, se los pongo como ejemplo, para que vieran que el ámbito de estudio de los microplásticos es bastante amplio y algunos estudios se encargan inclusive de ver como estas características particulares. En otros tipos de estudios, ¿verdad? Más bien lo que hacen es analizar los microplásticos, pero por su influencia de acuerdo al tamaño que tengan, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los principales afectados, ¿verdad? O las diferencias que podemos encontrar de acuerdo al tamaño que yo les decía, ¿verdad? En esta columna total de la derecha, como les decía, una clasificación básica, como las que les mencioné al inicio, ¿verdad? De nano, micro y macroplásticos, pero también los asocian, por ejemplo, a cuáles son los principales riesgos en la salud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta columna del medio, ellos ubican que los microplásticos, justamente, en uno de los mayores porcentajes, se da por ingestión, y el otro porcentaje también casi igual se da por inhalación o por ingestión. Y así con cada una, por ejemplo, de las columnas, ¿verdad? De acuerdo al riesgo asociado al tamaño. Estos quería mencionárselos también porque tal vez no es tan atinente al tema, ¿verdad? Porque estamos hablando desde el aspecto marino, pero también para decirles que podemos encontrar otros tipos de microplásticos, y estos desde la cocina o desde nuestro hogar, ¿verdad? En donde tenemos nosotros interacción con plásticos, ¿verdad? De diferentes usos que les damos diferente, ¿verdad? Los tenemos desde hace tiempo en la casa. Se van viendo como este tipo de degradaciones debido al calor o debido al desgaste, ¿verdad? Porque ya son muy viejos, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver con todos estos, y entonces prácticamente nos ponemos también en contacto con los materiales de los cuales están hechos estos plásticos, ¿verdad? Entonces tal vez no lo estamos consumiendo directamente de un pescado o del agua, ¿verdad? Pero si no, estamos haciéndolos interaccionar con nuestra comida. Entonces también quería ponerlos aquí para que nos diéramos cuenta a veces y nos cuidemos un poquito desde nuestra casa para ver qué es lo que estamos utilizando, qué es la forma que lo estamos cocinando, ¿verdad? Y, ok, también, entonces, asociados a esta lámina anterior, mostrar, ¿verdad?, que entonces este sería otro tipo de exposición a los microplásticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos recipientes plásticos con el uso por un uso prolongado en el microondas o por colocarlos en el congelador, ¿verdad? O por colocarlos, por ejemplo, en lavavajillas que se exponen a temperaturas altas, y todo esto se van degradando, quedan más expuestos los materiales, ¿verdad? Todos estos, plastificantes, todos estos aditivos quedan más expuestos, entonces nuestra comida también se va a ver afectada por esto, ¿verdad? Existen ya también diferentes estudios donde comprueban, ¿verdad?, cuál es la relación que tienen, en este caso el bisfenol A, que ha sido uno de los más estudiados, cuál ha sido el impacto ambiental, pero a nivel, por ejemplo, de afectación en el cuerpo humano, el bisfenol presente, digamos, en los envases plásticos, la relación que existe en el bisfenol con las mujeres embarazadas, con los niños, ¿verdad? Entonces, para que también tomemos en cuenta este tipo de aspectos, ¿verdad? Desde nuestra casa, que entonces no se relaciona con la temática del mar, pero que también tiene su influencia. Desdichadamente también, ¿verdad? Aparte de ya la problemática que tenemos normal de microplásticos, se nos viene una pandemia, ¿verdad?, a nivel mundial, y comenzamos a ver entonces nuevas amenazas con lo que respecta a los microplásticos o generación de estos, en lo que tiene que ver, ¿verdad?, todos los equipos de protección, ¿verdad?, contra enfermedades, específicamente como mascarillas y guantes, en donde ya comenzamos a ver una nueva contaminación, ¿verdad? En este caso, no solamente por la generación de microplásticos que esto va a generar al entrar en los diferentes ambientes marinos, sino también por la posible contaminación biológica o microbiológica que esto puede representar, ¿verdad? Al estar las mascarillas contaminadas o los guantes impregnados, ¿verdad? Estos se van a quedar también en el agua, o ¿verdad?, se van a lixiviar en el agua, se van a quedar en los diferentes medios donde se encuentren, generando también otro tipo de contaminación, ¿verdad? Entonces, como les decía también, muchos de la composición, sobre todo en este caso de los guantes, ¿verdad? Muchos de estos creados a través de policloruro de vinilo, un PVC, que dentro de sus aditivos encontramos los talatos, que son, ¿verdad?, lo que les decía, compuestos orgánicos persistentes, bastante tóxicos para el ser humano, y que lo que van a generar, lo vamos a ver, son diferentes riesgos para la salud humana. Con base en esta información, para ponerlos en contacto de qué es lo que se trata de los microplásticos y cuál ha sido la problemática, es que se comienza a desarrollar
un tema a nivel de investigación, ¿verdad? Lo que es el monitoreo de la caracterización de los microplásticos, inicialmente en arenas de playas, que fue un proyecto que fue financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y que ahora forma parte de lo que conocemos como la red Remarco, que es la red de investigación marino-costera. Esta es una red que está involucrada a nivel de 18 países, conforman esta red en este momento, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es de realizar los muestreos de estos microplásticos de igual forma, como para homogenizar las diferentes técnicas, ¿verdad? Y luego lograr intercomparaciones a nivel de toda Latinoamérica, Centroamérica, América del Sur, parte del Caribe, ¿verdad? Entonces, como para tener resultados a nivel mundial y que sean comparativos. Acá lo que quería mostrarles es un videito, creo que dura como unos 6, 7 minutos, ¿verdad? Que es para llevarlos con nosotros acá en el CIMAR y llevarlos a conocer un poquito de lo que se trata, de cómo realizamos las colectas y los muestreos, para que se den un poco más a entender y puedan comprender cuál es la temática de recolección de los microplásticos. Entonces voy a colocárselos y en unos minutos nos vemos para seguir. La gira de Álvaro, Juan y Eddie comienza con una buena dosis de estiramiento por la mañana, cargando todo el equipo en el carro. Esta vez se dirigen al Golfo de Nicoya, donde van a monitorear la calidad del agua y buscar microplásticos en el agua y arena. La primera parada de su viaje fue en Caldera, donde se preparan para comenzar el muestreo de microplásticos en arena. Como podrás notar, se necesitan bastantes implementos en cada sitio. Una vez en el lugar, tienen que ubicar la línea de marea alta y colocar ahí el transecto de muestreo. Con una cinta métrica se mide un transecto de 100 metros de largo y se colocan cuadrículas de madera cada 20 metros. Para guardar la ubicación exacta de cada transecto, se registran las coordenadas geográficas en un GPS. En esta gira, Juan es el experto en microplásticos, así que le explica a Álvaro y Eddie la metodología del muestreo. Ahora veamos si Álvaro y Eddie aprendieron bien lo que Juan les explicó. Cuando terminan el primer transecto, empacan todo para ir a la siguiente playa. Muy bien, chicos. Y como dice Juan, jalar cajas con kilos de arena es casi como un tipo de CrossFit marino. Luego de haber pasado todo el primer día colectando muestras de arena para buscar microplásticos, nuestros 3 mosqueteros se preparan para un día de trabajo en el mar. Hoy salen de Punta Morales y navegan hacia la parte interna del Golfo de Nicoya, donde colectarán muestras de agua en varios lugares para evaluar la calidad de agua y buscar microplásticos. Nuestra primera parada es a un costado de la isla Chira, cerca de la desembocadura del río Tempisco. ¿Sabías que la isla Chira es la más grande del Pacífico de Costa Rica? Uno de los instrumentos más usados en estas giras es la botella de Niskin. Estoy preparando
Una botella de Niskin para tomar una muestra de agua. Esta es una botella de 5 litros y de la muestra de agua obtenemos el agua para medir nutrimentos y el agua para muestras de fitoplancton, para análisis cuantitativo de fitoplancton. Eddie sumerge la botella de Niskin abierta hasta alcanzar la profundidad donde se va a colectar la muestra de agua. Luego, desde la superficie, lanza un peso que se desliza por la cuerda y cuando golpea la botella, la cierra, atrapando el agua que se encuentra a esa profundidad. De esta manera, se puede colectar agua profunda sin tener que mojarse mucho. Cuando la Niskin está llena, la sube al bote y el agua se traspasa a botellas más pequeñas, rotuladas con toda la información de la colecta. Cada botella se enjuaga 3 veces antes de llenarla completamente. Señorita, ahí somos los químicos. Somos compulsivos con algunas cosas. Lo sé, es de safari. Un paso importante es medir la temperatura y la concentración de oxígeno dentro de la Niskin, para saber cómo estaba el agua a la profundidad donde se colectaron las muestras. Otro dato importante es conocer la salinidad de las muestras. Por eso, Juan usa un refractómetro para poder medir este dato. Cuando Eddie termina el muestreo con la botella de Niskin, Álvaro prepara la red para el muestreo de plancton y microplásticos. La red se arrastra por 5 minutos a una velocidad de 1 nudo. Recoger la red para subirla al bote es un buen ejercicio de brazos para Álvaro. Ignacio. La red tiene pegado un recipiente plástico con una malla muy fina y ahí quedan acumulados el plancton y los microplásticos, si los hubiera. Eso es plancton, ahí hay microalgas y hay microcrustáceos. De eso se alimentan las larvas de peces. Sí. Por eso, si hay buen plancton, hay buena pesca. Si no hay buen plancton, no hay buena pesca. Luego de terminar con todos los puntos de muestreo, los 2 químicos y el biólogo marino emprenden el regreso a la costa. Al llegar a Punta Morales, descargan el equipo y las muestras y le agradecen al capitán Don Ezequiel por el trabajo del día. Listo. Bueno, con esto quería mostrarles un poquito, acercarlos sobre todo a qué es lo que realizamos, ¿verdad? Cuando vamos de muestreos y de giras y más o menos la forma en que lo realizamos, tanto para la colecta de arenas como para la colecta de agua. Siguiendo ya con esta línea de lo que vamos a hacer es el procesamiento de las muestras de arena, en este caso de arena en el laboratorio, ¿verdad? Eso es un poco la descripción de lo que hacemos en el laboratorio. Traemos las arenas en los recipientes que ustedes vieron, las ponemos entonces a secar en estufas, más o menos a 60 grados centígrados, hasta que estén totalmente secas. Posteriormente a su secado, las tamizamos con tamices de 1 y 5 milímetros, ¿verdad? Todo lo que queda en el tamiz, por ejemplo, de 5 milímetros es considerado macroplástico, pero igualmente lo tomamos en cuenta, lo contabilizamos y, ¿verdad? Y lo guardamos los datos. Lo que queda en el tamiz de 1 milímetro es lo que nosotros vamos a revisar más detenidamente, ¿verdad? Entonces, para esto y para poder asegurarnos de que realmente sea plástico,
usamos una separación por flotación. En este caso utilizamos una disolución sobresaturada de cloruro de sodio. Lo que nos va a permitir entonces es esto, que todo el material vegetal, ¿verdad? Como ramas, como piedras o conchas, queden en el fondo del recipiente, y lo que son microplásticos, por diferencia de densidad, queden flotando entonces, ¿verdad? Entonces estos microplásticos que quedan flotando los pasamos a un filtro de microfibra, los hacemos una filtración al vacío, ¿verdad? Y quedan entonces ahí en el papel impregnados para pasar entonces ya a la parte de identificación por forma y color, y después a la parte de cuantificación. Entonces, más o menos esta fotografía que ustedes ven acá sería lo que hacemos un transepto con 5 puntos, ¿verdad? En una playa, en donde podemos encontrar, ¿verdad? A diferentes cantidades, algunas partes donde encontramos más, otras partes donde encontramos menos, pero para que se den idea más o menos de qué es lo que encontramos cuando hacemos un transepto en playa. Por su parte, para el monitoreo de aguas, ¿verdad? El procesamiento es un poco diferente, porque tenemos que digerir la muestra de agua para poder eliminar todo el material vegetal, ¿verdad? Como se ve en el video, todo el fitoplancton que hay, tenemos que eliminarlo para poder ver bien la presencia de microplásticos. Entonces, lo primero que vamos a hacer con estas muestras de agua es digerirlas en una solución de hidróxido de potasio, más o menos como al 15 o al 20%. Ahí les aplicamos calor y movimiento. Posteriormente a esta digestión, si revisamos que todavía quedan como mucho material suspendido, procedemos entonces a hacerle una digestión con ácido acético, terminar de eliminar como todos los materiales, generalmente como exoesqueletos o quipinas, que son como lo que cuesta más de eliminar. Después hacemos entonces esta digestión con ácido acético. Como hacíamos con la muestra anterior, hacemos una filtración al vacío de lo que queda de estas disoluciones para concentrar las muestras en un filtro de celulosa. Posteriormente su identificación por forma y color, y después la cuantificación, ¿verdad? Entonces, estas fotografías que pueden ver acá en la presentación son como muestras reales que nosotros hemos analizado acá. Mucho de lo que encontramos, sobre todo en muestras de agua, tienen que ver con fibras sintéticas, como estas que logran ver acá, ¿verdad? Fibras de nylon o de poliéster, ¿verdad? O a veces también como restos de redes de pescas que han sido abandonados, es como la mayoría que podemos encontrar en las muestras de agua. Para la identificación y la cuantificación, ¿verdad? Usamos estereoscopios o microscopios para poder definir claramente cuáles son las formas, ¿verdad? Dentro de las que ubicamos pueden ser estas, fibras o filamentos, las ubicamos como fragmentos, como pellets, microesferas, láminas, tipos como esponjosas y como espumosas, que serían más o menos como el estereofoam. Y colores, pues todos los que uno pudiera identificar. Para la expresión de los resultados podemos referirnos, ¿verdad? Entonces a cantidad de microplásticos por metro cuadrado de arena o por kilogramo de arena cuando lo hacemos por peso. O también podemos referirnos íntegramente al peso, ¿verdad? Los gramos de los microplásticos hallados por metro de arena o por kilogramo. Eso para entonces reportar la abundancia de estos en arenas. En aguas, sería entonces, ¿verdad? Como asociados la cantidad de microplásticos a la cantidad, por ejemplo, de mililitros que tomamos de muestra. Ya en la parte del análisis químico, ¿verdad? Porque entonces con el proyecto hemos tratado no solo de decir, ¿verdad? Las formas, colores y las abundancias de los microplásticos, sino también lograr identificar de qué tipo de plástico estamos encontrando más comúnmente, ¿verdad? Entonces hemos utilizado un equipo similar al que logran ver acá, ¿verdad? Que es un equipo infrarrojo, en este caso utilizaba transformada de Fourier y tiene reflectancia total atenuada, ¿verdad? Que su funcionamiento es bastante básico, pero muy eficiente, ¿verdad? Como pueden ver, solamente se coloca la pieza de plástico encontrada directamente en el equipo, y esto entonces nos va a permitir identificar el tipo de polímero que estamos hablando, ¿verdad? Este es un espectro infrarrojo, comúnmente conocido, ¿verdad? Con sus diferentes bandas, sus diferentes absorciones, ¿verdad? Lo que nos va a permitir entonces nosotros, como una huella digital, poder identificar el tipo de plástico que estamos encontrando, ¿verdad? Ya existen claramente definidas cuáles son las bandas características para los polímeros, que se encuentran más. Entonces esto nos permite identificar el tipo de plástico, pero así también muchos de los equipos que se utilizan actualmente, ¿verdad? De los equipos infrarrojos ya tienen dentro de sus propias librerías o dentro de sus propias bibliotecas, ¿verdad? Estas bases de datos que están guardadas, entonces ellos también, ¿verdad? Una vez se obtiene el espectro, se asocia a un espectro guardado y pues nos da el resultado de cuál es el plástico que podemos encontrar.
Entonces, por ejemplo, son algunos de los que hemos hecho, que hemos realizado, ¿verdad? En este caso para identificar que era un polietileno de alta densidad, para identificar que era un poliestireno o un estereofoam. Siguiendo con lo del el desarrollo del proyecto que tenemos acá, eso quería mostrarles porque hasta el momento, ¿verdad? Tenemos un total de 24 playas muestreadas, 6 en la costa del Caribe y 18 en la costa del Pacífico, ¿verdad? Encontramos resultados diferentes, variables entre playa y playa y entre costa y costa, ¿verdad? Pero para indicarles que esto es lo que llevamos hasta el momento, y uno de los objetivos del proyecto, ¿verdad? Es justamente tratar de hacer o de conformar un atlas de contaminación por microplásticos, ¿verdad? Que nos permita dar como un acercamiento inicial de cuál es la contaminación que existe, ojalá en la mayor cantidad de playas que se puedan realizar. Esto era para mostrarles, ¿verdad? Mostrarles cuáles han sido las áreas en que se han muestreado las aguas superficiales y profundas. Como decía el video, en el momento nos hemos centrado en el Golfo de Nicoya, específicamente en estos 5 puntos que ustedes ven acá en colores, es donde hemos entonces muestreado tanto en época seca como en época lluviosa también, para ver si el efecto, ¿verdad?, de la diferencia de clima tiene alguna repercusión en la toma de muestras. Y esto era un gráfico que quería mostrarles también, como para mostrarles un poquito de lo que vamos encontrando, ¿verdad? Estos son porcentajes de abundancias según forma de microplásticos por playas, ¿verdad? En este entonces no habíamos terminado de analizar todas las playas que tenemos para este momento, ¿verdad? Pero sí es un acercamiento bastante importante para mostrarles a ustedes, ¿verdad? Mucho de lo que se encuentra. Y también las diferencias o curiosidades que podemos encontrar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, fue la primera vez que fuimos a Punta Arenas, en el Golfo en el Paseo de los Turistas, perdón, y en ese entonces encontramos más de 1.400 microplásticos por metro cuadrado de arena, y el mayor porcentaje lo podríamos encontrar que estaban en fragmentos plásticos, ¿verdad? Seguidos después por los pellets. Si nos vamos a la costa pacífica, costa caribe, perdón, podemos encontrar, por ejemplo, en Playa Cieneguita, que fue donde encontramos más microplásticos, ¿verdad? Acá la parte de pellets es la que se llevaba el mayor porcentaje, ¿verdad? Entonces son como estas curiosidades que nos hacen pensar e indagar un poco más de dónde provienen estos tipos de contaminación, si se vienen, ¿verdad? Si es justamente dada ahí en la playa por las condiciones de urbanismo, o si vienen más bien por las densidades de las mareas o por este tipo de contaminación. Entonces esto, ¿verdad?, era como un poquito para acercarlos a esos resultados tan diferentes. Por ejemplo, en Playa Blanca, que esto fue la primera vez en Punta Morales, en ese caso no encontramos ningún microplástico, por ejemplo, que se ubicara entre 1 y los 5 milímetros. Volvimos en una segunda ocasión a muestrear en Playa Blanca, pero nos enfocamos en aquellos microplásticos que estuvieran por debajo del milímetro, y fue ahí entonces donde nosotros encontramos realmente la mayor cantidad de microplásticos, ¿verdad? Entonces esto es, ¿verdad?, como una línea del tiempo también nos va a permitir ver, ¿verdad?, si ha habido algún cambio a lo largo de los muestreos y de los años, porque digamos, esta fue la primera vez que muestreamos Punta Arenas. Ya el año pasado que volvimos, ya no eran, por ejemplo, ya no son 1.400, sino tenemos casi 3.000 piezas de microplásticos por metro cuadrado. Entonces eso es justamente lo que queremos lograr un poquito, ¿verdad?, como acercar y dar a comunicar estos resultados a los tomadores de decisiones, y que se tomen acciones en contra de, ¿verdad?, para favorecer el ambiente y reducir esta contaminación por plástico. Ya para ir cerrando la presentación, siempre me gusta dar como, ¿verdad?, esperanza, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, hablar un poquito del maravilloso país como el que tenemos, ¿verdad?, de la maravillosa naturaleza que tenemos, y que realmente vale muchísimo la pena poder cuidarla, poder preservarla en el país del pura vida. Ojalá que todos nos centremos en cuidarla, en tomar acciones, ¿verdad?, que por más pequeñas que parezcan, por acciones desde nuestra casa, desde lo más pequeño, podemos llegar a hacer grandes diferencias, ¿verdad? Muchas veces también en diferentes charlas me preguntan qué podemos hacer, y yo siempre les digo que, o sea, desde las cosas más pequeñas a veces se pueden convertir en grandes acciones cuando muchas personas lo replican, ¿verdad? Evitar sobre todo que la basura o macrobasura, en este caso macroplásticos, llegue a las diferentes fuentes de agua para que no lleguen al mar, sería como la fuente principal. Cuidar lo que estamos comiendo, cuidar realmente el medio ambiente. Creo que mucho depende de nosotros y podemos hacer la diferencia. Entonces, con ese pensamiento termino la charla, ¿verdad?, donde me parece que nosotros mismos somos los que tenemos que hacer el cambio con respecto a este tema, y a muchos otros, que yo sé que hay bastantes, pero que en este caso nos atenía a los microplásticos.
Entonces, para mí ha sido un gusto poder compartir este ratito y como dijo Juan, todas las preguntas que quieran, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Juan Guillermo, por esta excelente presentación. Muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Para eso, les voy a pedir que, por favor, incluyan las preguntas o comentarios en el chat para transferirlo al expositor. Tenemos una pregunta de Adolfo Quesada. Dice, hola, ¿esta metodología podría realizarse en ríos? Y también pregunta, ¿las formas de relieve condicionan dónde se acumulan y qué tipo más o menos de microplásticos? Ok, vamos entonces por partes. La primera parte, si se realiza en ríos, creo que habría que adaptar un poquito la metodología, ¿verdad? Esta está establecida como para espacios abiertos de playa, ¿verdad? Sobre todo para poder ver la diferencia entre la marea alta y la arena, pero es justamente ahí donde nosotros colocamos los muestreos, ¿verdad? Entonces, a nivel de río, creo que la técnica sería diferente, ¿verdad? Si existiera como el espacio para poder colocar los cuadrantes, se podría hacer. Si no, en un río se podría hacer también, por ejemplo, como se hizo a nivel de agua, que se mostró en el video, ¿verdad? A través de una red o de una manta que se ponga con el caudal y se le puede, ¿verdad? Por cierta cantidad de tiempo se coloca para ver cuántos microplásticos quedan, por ejemplo, ahí atrapados, ¿verdad? Si el río es profundo, también se podría hacer como un arrastre vertical. Entonces, ¿verdad? Tanto un arrastre horizontal como vertical, creo que en un río quedaría bien, dependiendo también de las condiciones en que tengamos, ¿verdad? Mucho de la morfología del lugar tiene que ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros en playas, como les decía, tratamos que sean playas, ¿verdad? Que tengan suficiente cantidad de arena o un espacio suficiente, que no estén demasiado erosionadas como para poder colocar. Se ponemos nosotros 5 cuadrantes, ¿verdad? Creo que en el video no se menciona, pero son 5 cuadrantes cada 20 metros por una longitud de 100 metros, ¿verdad? Entonces también las condiciones morfológicas tienen que ver para favorecer, pero si no, entonces se pueden buscar otras metodologías alternativas. De acuerdo. Muchas gracias. Adolfo pregunta, ¿los cuadrantes siempre deben ser los mismos? Lo que procuramos es que el cuadrante siempre tenga, por ejemplo, el mismo tamaño, ¿verdad? Nosotros utilizamos de 50 por 50 centímetros, ¿verdad? Y recogemos entonces el centímetro superficial de arena. Eso es lo que nosotros tratamos siempre que sea como para tratar de recoger la misma cantidad de arena, ¿verdad? Y que sean como muestreos homogéneos. Entonces, sobre todo, ¿verdad? Puede variar el material del cuadrante, pero que ojalá siempre contenga la misma cantidad de arena. De acuerdo. Bueno, pueden ver en el chat que acaban de poner un enlace a una nota periodística que se publicó sobre esta investigación en UCR. Entonces ahí si quieren leerlo. No sé si vos querés agregar algo sobre esta nota, Juan Guillermo. Sí, bueno, salió hoy la nota y justamente describe como un poquito a profundidad de qué es lo que se trata el proyecto, ¿verdad? Da a conocer también resultados importantes que hemos encontrado hasta el momento, ¿verdad? Particularidades del muestreo, ¿verdad? Y sobre todo como dar a conocer también un poquito de metodología a las personas y dar a conocer el tema, ¿verdad? Para muchas personas es desconocido el tema de los microplásticos, ¿verdad? Entonces tratamos de abarcar en la nota un poquito de todo esto de forma resumida, pero bastante concreto. Entonces creo que si quieren un poquito más de información, en la nota está bastante bien descrito. Muchas gracias. Casualmente hoy, Juan Guillermo, estaba viendo que publicaron una nota, la Deutsche Welle, sobre un artículo científico de unos investigadores que encontraron microplásticos en nieve fresca en la Antártida. Sí. O sea, eso me genera mucha sorpresa. Sí, realmente, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Muchas veces hablamos de microplásticos solamente ¿verdad? Y nos quedamos como en la tierra, en el agua, a nivel del mar, ¿verdad? Pero muchas veces también nos sorprendemos, ¿verdad? Con este tipo de noticias que en lugares tan inhóspitos que uno diría que es demasiado difícil, se han encontrado, ¿verdad? Entonces, en ese caso era en la Antártida
pero también se han hecho estudios en el mar profundo, ¿verdad? En grandes cavernas que existen, se han encontrado ya restos o residuos de basura marina, ¿verdad? Y lo que les comentaba, por ejemplo, ¿verdad? De la nieve, inclusive de la lluvia, ¿verdad? Como son materiales que con tan poca densidad, tan poco peso, el mismo viento, ¿verdad? Simplemente lo que hace es elevar todas estas partículas, quedan impregnadas en las nubes y una vez que llueve comienzan a caer, ¿verdad? Entonces estamos viendo una contaminación no solo a nivel del mar, sino también ahora a nivel de tierra, de agricultura, de animales, ¿verdad? Sí, de hecho es interesante y yo creo que eso nos recuerda que vivimos en un mundo muy pequeño ahora. Sí, sí. Realmente es muy alarmante. Aquí Adolfo nos dice, sí, incluso ya se ha reportado en ríos, en montañas prístinas de los Alpes, al parecer vuela con el viento, efectivamente, las corrientes de aire lo llevan. Laura indica, igualmente sobre la red Remarco pueden visitar www.remarco.org o el Facebook remarco.lac, que es sobre el trabajo de los 18 países en esa línea de investigación y de trabajo, incluido Costa Rica. Exactamente, y pueden ingresar a la página de Remarco, ahí hay algunos resultados a nivel de estos 18 países que los conformamos. Está incluido la temática de microplásticos, pero también se incluyen otras temáticas, por ejemplo, el tema de acidificación oceánica, el tema de contaminación por nutrientes y de floraciones algales nocivas. Entonces, todos estos tipos de estresores pueden encontrar mayor información en la página de Remarco. Ok. En el Facebook tenemos un comentario de Marión Nete, dice, hola, gracias por la presentación. ¿Tienen los resultados FTIR? Nos ven desde Francia. Ok, bueno, de los primeros análisis que realizamos tenemos el análisis de FTIR, sí, esto fue en colaboración con el CELEC, que nos había prestado en ese momento el infrarrojo, ¿verdad? Y los tenemos por ahí, sí, sí los tenemos por ahí guardados. Ok, perfecto. Adolfo dice, de mi parte muy interesado en colaborar con ustedes en lo que podamos. Desde el Laboratorio de Geografía Física de la UCR, especialmente en el tema de geomorfología. Y ahí está el contacto, el correo electrónico. Mario Macís dice, muchas felicidades a todo el grupo de investigadores del CIMAR. Un gran trabajo el que han hecho, un grupo diversificado y con alta calidad humana. Muchas gracias. En esto yo creo que también resulta interesante, por ejemplo, el tema de los microplásticos originados por la actividad agrícola. El otro día creo que estábamos conversando en eso, ¿verdad? Ahora que, digamos, en algunas prácticas o en algún tipo de agricultura se aplican las coberturas plásticas sobre el suelo directamente. Sí. O también en las bananeras o Exacto. así. Sería muy interesante también revisar cómo anda este tema ya en los suelos, digamos, tierra adentro. Exactamente, sí, de lo que estoy enterado, creo que ya se han comenzado a hacer estudios exactamente en bananeras para ver estos recubrimientos, ¿verdad? Que se les ponen a los racimos, qué tanto de eso se degrada, ¿verdad? En qué tiempo y cuánto está quedando propiamente en el suelo. Entonces creo que también va por esa nueva línea de investigación, creo que ya se está desarrollando. Ah, ok, Sí. perfecto. Y una pregunta un poquito alejada del tema, pero es que no sé, siempre me ha generado curiosidad, Juan. Digamos, el CIMAR ha tenido algún vínculo o ha trabajado, no sé, ha participado en estas investigaciones que se hacen en las islas de plástico del Pacífico. No, Juan, hasta el momento no nos hemos involucrado todavía. Bueno, ¿verdad? No se ha dado todavía la oportunidad. El inicio, digamos, del proyecto en sí fue con el organismo de energía atómica y se empezó justamente con arenas por ser como un espacio de fácil acceso, ¿verdad? Que tiene uno como, ¿verdad? Que puede, en unas cuantas horas puede llegar, puede tomar agua en arena, no es un medio difícil, ¿verdad? Para muestrear. Entonces, inicialmente ese fue como ¿verdad? Como el inicio o el objetivo principal. Luego ya se avanzó a muestreos de agua y de ahí ya se pueden comenzar entonces a desarrollar como las otras temáticas, ¿verdad? Por ahí también viene el estudio de microplásticos a niveles de sedimentos marinos a través de cores, ¿verdad? O ¿verdad? De estos
estos Ujú. testigos que se llenan, ¿verdad? Eso es como la siguiente temática, ¿verdad? Comenzar a analizar estos tipos, ¿verdad? A nivel de microplásticos, a nivel de acumulación en el tiempo, y yo creería que a partir de ahí, entonces, se pueden todas estas temáticas, pero hasta el momento no. Ok. Bueno, que dicha que también me respondió la otra pregunta que no había hecho yo todavía, que Ok, era qué seguía, ¿verdad? Con ok. todo esto. Listo. No veo más preguntas ni comentarios, entonces yo creo que lo que queda es agradecerles a todos y a todas por su atención. Les extendemos una cordial invitación para asistir a la próxima charla el día de mañana titulada Smart Tree, ¿querés ser parte del cambio?, que será presentada por María Martínez Delgado, gerente de la cooperativa AGIR, que se realizará, como les decía, mañana, el jueves 9 de junio a las 2:30 por este medio. Y además, para continuar siempre en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, los invitamos también para el próximo martes, 14 de junio, a las 3:30, al seminario de investigación virtual del SICA, que estará a cargo de la expositora doctora Celeste Sánchez Noguera, del CIMAR también, y que se titula Un cuento ácido para el mar. Entonces quedan cordialmente invitados todos y todas. Les agradecemos de nuevo por su atención y especialmente a Juan por toda esta excelente presentación. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, con todo gusto. Hasta luego.